Damos un paso más en la parte teórica de la cinemática de la partícula. Y vamos a trabajar ahora una magnitud que es sumamente importante, como es la aceleración. En una primera aproximación podríamos decir que la aceleración nos mide la rapidez de los cambios de velocidad. Y para que veáis esto, pues vamos a trabajar esta gráfica donde se observa ese cambio del vector velocidad. Observa que he representado en el plano XY pues el movimiento de una partícula que representa esa trayectoria. He indicado en dos instantes distintos, para t igual a 1, la posición que ocupa, dada por su vector de posición R1, y en el instante t2 pues ocupa otra posición distinta. Y he dibujado el vector velocidad que lleva la partícula en el primer instante, que sería el vector velocidad v1, tangente a la trayectoria en ese punto, tal y como vimos en su momento, y en el instante t2 pues he dibujado el vector velocidad tangente a la trayectoria también. Quizás no me haya salido también ese vector tangente, pero efectivamente debería ser un vector tangente a la trayectoria en ese punto. Fíjate ahora que he cogido esos dos vectores y los he hecho coincidir el origen de esos vectores en el mismo punto, que sería este. Si yo uno el extremo del primer vector v1 con el extremo del segundo vector v2, resulta otro vector que voy a llamar delta v. De manera que si yo sumo v1 más este segundo vector delta v, da igual al vector v2. O dicho de otra manera, si yo hago v2 menos v1, resulta el vector de color rojo delta v. En definitiva, la diferencia, la resta de v2 menos v1 es igual a delta v. Pues muy bien, eso es lo que ha cambiado el vector velocidad en ese intervalo de tiempo. El vector velocidad ha cambiado seguro de dirección. Observa que v1 y v2 son vectores que tienen diferente dirección. No sé si ha cambiado de módulo, habría que mirarlo, pero desde luego la dirección es distinta. Pues formalmente, matemáticamente, yo puedo hacer el cociente de ese delta v entre delta t, es decir, cuánto ha cambiado el vector velocidad en ese intervalo de tiempo delta t. Pues a ese cociente de magnitudes, velocidad dividido tiempo, es lo que se denomina aceleración media en ese intervalo. Es decir, cuánto ha cambiado el vector velocidad en ese intervalo de tiempo. Ese vector aceleración media es un vector que tendrá su módulo, el cociente de dividir el módulo de delta v entre delta t, y tiene la dirección que tenga delta v, es decir, es un vector que tiene la misma dirección que el vector variación de velocidad y el mismo sentido. ¿Qué unidades físicas tiene la aceleración? Pues evidentemente siempre será unidades de velocidad dividido entre unidad de tiempo. Metros partido por segundo entre segundo es metro segundo cuadrado. Igual que hicimos con el vector velocidad instantánea, si nosotros vamos considerando intervalos de tiempo cada vez más pequeños, el límite al que tiende la aceleración media en un intervalo, cuando ese intervalo de tiempo tiende a cero, se va convirtiendo en un vector que se denomina aceleración instantánea. El procedimiento es el mismo, el concepto es el mismo que vimos con la velocidad instantánea. Por tanto, en la práctica, si yo dispongo del vector velocidad, su derivada respecto a t me va a permitir calcular la aceleración instantánea de la partícula. Y esto es muy importante. Observa que si partimos del vector de posición, su derivada me va a dar el vector velocidad, y si derivo el vector velocidad, me va a dar el vector aceleración. Por tanto, observa que formalmente yo puedo escribir que el vector aceleración instantánea
es la derivada del vector velocidad respecto de t, o lo que es lo mismo, la segunda derivada del vector de posición derivada dos veces respecto al tiempo. Por tanto, movimientos con aceleración son aquellos donde cambia o bien el módulo de la velocidad o bien la dirección del vector velocidad. Supongamos un movimiento curvilíneo como el que se muestra en la figura. Parece que el movimiento que sigue la partícula es un movimiento circular y, como ves, la trayectoria que sigue se ajusta a una circunferencia. He dibujado también el vector aceleración. Aquí lo tienes. Nosotros podríamos descomponer ese vector aceleración en sus dos componentes cartesianas. Matemáticamente eso se expresa de esta manera, es decir, el vector aceleración que actúa sobre la partícula se puede descomponer en sus dos componentes. Tiene una componente x en la dirección del eje x y tiene una componente en la dirección del eje y. La componente x de la aceleración está aquí representada, su módulo por el vector unitario en la dirección del eje x. Y de la misma manera, para la componente y, el módulo de la aceleración en ese eje multiplicado por el vector unitario j. Como siempre, una vez que conozcamos esas componentes de la aceleración, podría calcular el módulo de la aceleración. Y por último, recordarte que la componente x de la aceleración se obtiene derivando la componente x de la velocidad respecto de la variable tiempo. Y exactamente lo mismo para la componente y. Veamos un ejemplo de aplicación de todo esto que estamos estudiando. Imagínate que te dan el vector de posición de una partícula que se encuentra en movimiento. Como puedes comprobar, el movimiento ocurre en el plano XY. Fíjate que el vector de posición tiene una componente x, 2t, es decir, la coordenada x cambia con el tiempo a ese ritmo, 2 por t, y tiene una componente y que, como ves ahora, el tiempo va al cuadrado, t cuadrado más 1. Muy bien, pues vamos a calcular las ecuaciones de velocidad y de aceleración. Ya sabemos cómo se calcula el vector velocidad. Hay que derivar el vector de posición respecto de t. Pues muy bien, derivamos 2t respecto de t, la derivada es igual a 2. Componente x, vx igual a constante. Es decir, que el vector velocidad de la partícula va a tener una componente x cuyo valor se mantiene constante en el tiempo, no depende de t. Pasamos a obtener la componente y de la velocidad. Para eso tenemos que hacer la derivada de t cuadrado más 1 respecto de t. La derivada de t cuadrado respecto a t es 2t, y ahí está, más la derivada de una constante que es, como sabes, 0. Por lo tanto, ya tenemos el vector velocidad, está aquí escrito. Tiene una componente x que es constante y tiene una componente y que no es constante. vi es una función que varía linealmente con el tiempo. Si volvemos a derivar ese vector velocidad respecto a t, observa que la componente x es constante, por lo tanto, la derivada de una constante será 0 y por lo tanto, el vector aceleración no tiene componente x. Ax es igual a 0 y aquí está escrito. Sin embargo, al derivar la componente y de la velocidad respecto a t, tendría que derivar la función 2t, que es igual a 2. El vector aceleración es un vector de módulo 2 constante y está en la dirección del eje y, porque aparece, como ves, el vector unitario j. La unidad que expresa la aceleración en el sistema internacional es el metro segundo cuadrado. Por lo tanto, estamos ante un movimiento cuyo vector velocidad va cambiando en el tiempo, pero cuya aceleración es constante. A estas alturas te ha debido de quedar muy claro que cuando un cuerpo se mueve con aceleración, esta aceleración surge
o bien porque el módulo de la velocidad cambia con el tiempo, o bien porque la dirección del vector velocidad cambia. Vamos a dar ahora un paso más para entender bien esta idea que te acabo de decir. Para eso necesitas entender lo que se conoce en física como componentes intrínsecas de la aceleración. Vamos a ver esta figura donde yo creo que se muestra muy bien lo que te quiero transmitir. En la imagen puedes observar un cuerpo que se desplaza hacia la derecha, tiene un primer tramo donde parece que el movimiento es rectilíneo, pero a partir de este punto el movimiento se convierte en curvilíneo. Fíjate que he dibujado sobre el cuerpo un sistema de referencia que yo he llamado XY y que va ligado a este cuerpo. Fíjate que en esta posición, un instante después, he vuelto a dibujar el mismo sistema de referencia ligado a ese cuerpo. E incluso en la parte curvilínea también. Evidentemente la trayectoria se curva y evidentemente el sistema de referencia se va curvando con él. Eso te permite ver que ese eje, el que yo estoy llamando eje X, en el fondo es un eje que tiene la dirección tangente a la trayectoria en cada uno de los puntos por donde va pasando el móvil. Y por supuesto, lo que yo estoy llamando el eje Y siempre será perpendicular a ese eje X. Y ahora cabe que te preguntes, ¿y todo esto para qué? Bueno, pues esto nos va a permitir, como dice aquí, distinguir cuando hay cambio del módulo de la velocidad y cuando hay cambio en la dirección del vector velocidad. Fíjate en esta figura lo que te decía. El vector velocidad lo he ido dibujando, como siempre, tangente a la trayectoria. La trayectoria es una línea recta, pues el vector velocidad tiene la dirección de la línea recta. Pero a partir de la parte curva, fíjate que ahí ya voy dibujando tangente, tangente en ese punto, tangente en ese punto, y el vector velocidad tiene la dirección de esa recta tangente. Fíjate que he dibujado un vector unitario, el vector tau, que me va a dar la dirección de la recta tangente sobre la que se encuentra el vector velocidad instantánea. Y fíjate que he dibujado el vector perpendicular a esa dirección e he indicado el vector unitario n, que siempre va a ser perpendicular al vector tau. Pues si has entendido esto, poco más te queda por entender. Fíjate que ahora el vector aceleración lo podemos expresar como suma de esos dos componentes, de la componente tangencial y de la componente normal. Empezamos a entender el concepto de aceleración tangencial. El cuerpo tendrá aceleración tangencial siempre y cuando cambie el módulo de la velocidad. Y si existe movimiento curvilíneo, con lo cual se modificará a medida que el cuerpo se desplace la dirección de la velocidad, pues entonces diremos que existe o que tiene una componente normal o centrípeta. Y esa componente normal o centrípeta nos va a informar sobre los cambios de dirección del vector velocidad. Estas componentes tangencial y normal son las llamadas componentes intrínsecas del vector aceleración. Fíjate en esta figura, en ese movimiento curvilíneo, en ese momento donde el cuerpo se encuentra en esta posición, si tiene aceleración normal, que la tiene, puesto que es un movimiento curvilíneo, y si tiene aceleración tangencial, que parece ser que la tiene, puesto que la partícula en ese punto va a ir cambiando el módulo de la velocidad, la suma de esas dos componentes me da el vector aceleración. Y fíjate la dirección que tiene el vector aceleración. Fíjate que en el caso de que no existiera aceleración tangencial, es decir, el móvil siempre va a la misma velocidad, su módulo, entonces la aceleración en ese movimiento curvilíneo, que parece ser que es un movimiento circular, siempre apuntará
hacia el centro de la trayectoria, hacia el centro de la circunferencia en este caso. Por lo tanto, solo tendría aceleración normal. Por lo tanto, recuerda, los movimientos circulares, trayectorias que se ajustan a una circunferencia, son movimientos siempre con aceleración normal. Evidentemente, el valor de esa aceleración normal dependerá de lo cerrada o abierta que sea la trayectoria, en definitiva del valor de r, del radio de la circunferencia, y de la velocidad con la que avance el móvil. Estudiamos a modo de ejemplo el movimiento de un cuerpo en dos tramos distintos. Observa que en el primer tramo el movimiento es rectilíneo y uniforme, es decir, el módulo de la velocidad se mantiene constante igual a 18 metros por segundo. Pero a partir de este punto, el móvil describe un movimiento circular de radio r. Sin embargo, en ese tramo no mantiene una velocidad constante, sino que el módulo de la velocidad varía de esta forma, 18 más 4t. Observa que es una relación, un aumento lineal de la velocidad. Cada segundo que pasa, la velocidad del móvil se incrementa en 4 metros por segundo. Y además te recuerdo dos datos. Por una parte nos dice que conocemos el radio de curvatura y que para t igual a 0 el móvil inicia la curva. Muy bien, que te quede muy claro que en el primer tramo no existe ningún tipo de aceleración. No existe ni aceleración normal ni tangencial. ¿Por qué? Pues no existe aceleración normal, puesto que el movimiento es rectilíneo y por lo tanto no va a haber cambio de la dirección del vector velocidad. Y por otra parte tampoco existe aceleración tangencial, puesto que no cambia el módulo de la velocidad, se mantiene constante a 18 metros por segundo. Pasamos al tramo 2, al tramo curvilíneo. Fíjate que el módulo de la velocidad cambia con el tiempo, pues si yo hago la derivada de esa función respecto a t, voy a obtener el módulo de la aceleración tangencial. Fíjate que la derivada de 18 más 4t respecto de t es 4. Es decir, en la parte curvilínea, en el segundo tramo, el móvil tiene una aceleración constante de 4 metros segundo cuadrado. En cuanto a la aceleración normal, no va a ser constante su módulo, puesto que en todos los puntos del tramo 2 por los que va pasando el móvil va cambiando la velocidad con el tiempo. Te he hecho el cálculo de la aceleración normal para t igual a 2 segundos. Si yo sustituyo en esta expresión t igual a 2, obtengo la velocidad en ese instante, que es de 26 metros segundo. Sustituyendo o aplicando la expresión matemática que vimos anteriormente de v cuadrado partido por r, obtendría el valor de la aceleración normal, 56 metros segundo cuadrado. En este problema vamos a calcular la aceleración media que experimenta una pelota cuando, desplazándose hacia la izquierda, choca con una pared y sale rebotada en sentido contrario. Nos dicen que la velocidad con la que impacta la pelota en la pared es de menos 10 i metros por segundo. El efecto que provoca la pared es detener la pelota e invertir su sentido de movimiento. ¿Qué necesitamos para el cálculo de la aceleración media que experimenta la pelota? Pues necesitamos el cálculo de dos cositas. Por una parte, necesitamos ver cuánto cambia la velocidad y en cuánto tiempo cambia. El primer cálculo es fácil, puesto que conocemos ambas velocidades. Calculo, y aquí está hecho el cálculo, delta v, v final menos v inicial, es decir, 6i metros por segundo menos 10i metros por segundo. Velocidad con la que sale despedida, velocidad con la que incide. En definitiva, la pelota experimenta un cambio de velocidad de 16 metros por segundo.
Ya el cálculo de la aceleración media es inmediato. Simplemente tengo que dividir ese delta V de 16i metros por segundo entre el tiempo que invierte la pelota en ese cambio de velocidad, que son 0,4 segundos. En definitiva, una aceleración con un valor grande de 40 metros por segundo cuadrado. Fíjate en esta cuestión. También es un problema muy parecido al anterior, en este caso el choque de una bola de billar. La diferencia con el problema anterior está en que en este problema el movimiento de la bola es en dos direcciones. El móvil se acerca en una dirección, choca y sale rebotada en otra dirección diferente, mientras que en el problema anterior no había nada más que una dirección de movimiento. Había, eso sí, un cambio de sentido de movimiento, pero siempre en la misma dirección. El problema proporciona toda la información para resolverlo. Nos da la velocidad inicial, es decir, la velocidad que lleva el móvil antes del choque, y nos da la velocidad posterior al choque. Pues hay que calcular, igual que hicimos anteriormente, la diferencia de velocidades que ocurre como consecuencia del choque. Velocidad final menos velocidad inicial. Fíjate que ahora el vector velocidad tiene dos componentes, pues hay que trabajar, hay que operar con las componentes x de la velocidad por una parte y las componentes de la velocidad en el eje y por otra. Hago el cálculo y me sale un vector velocidad como este que veis aquí. ¿De acuerdo? Tiene dos componentes, una componente x y una componente y. Y ya el cálculo de la aceleración media es inmediata, exactamente igual que hicimos anteriormente, divido el delta v entre el delta t. En este caso nos dice el problema que la duración del choque es de 1/10 de segundo. Pues hago la división y me sale el vector aceleración media. E insisto, es una magnitud vectorial, es un vector. Y puesto que es un vector, puedo calcularle el módulo puesto que sé sus dos componentes. Pues ahí tenéis el dato. Aceleración media de 31,26 metros segundo cuadrado. Analizamos para terminar la siguiente cuestión. Disponemos de un movimiento de un vehículo que toma una curva a la velocidad de 72 km/h, velocidad constante. Y nos piden que calculemos el radio de curvatura. Como ves, describe una semicircunferencia de radio r. Vamos a calcular ese radio, pero para ello nos dice que el módulo de la aceleración de ese vehículo es de 4 metros segundo cuadrado. Muy bien, lo primero que tienes que tener claro es que en este movimiento, al no haber cambio de módulo de la velocidad, no hay aceleración tangencial. Por lo tanto, la aceleración normal es la única contribución al valor de la aceleración del movimiento. Por eso te indico aquí que la aceleración coincide con el valor de la aceleración normal. Utilizamos la expresión ya conocida de v² partido por r, que coincide con el valor de la aceleración normal. De esa ecuación, de las tres magnitudes que aparecen, conocemos dos. Pues el problema es simplemente despejar de ahí el valor del radio. La única precaución que deberíamos de tener es convertir esa velocidad, ese módulo de la velocidad, en metros por segundo. Y eso ya sabes cómo se hace. Utilizamos los factores de conversión para pasar los kilómetros a metros y las horas a segundo. En definitiva, 72 km/h es la misma velocidad que 20 metros por segundo. El último paso es simplemente sustituir en esa expresión. Coloco aquí la velocidad al cuadrado, divido entre la aceleración y obtenemos un valor de 100 metros. Es decir, un vehículo que toma una curva de radio 100 metros a la velocidad de 72 km/h, que son 20 metros por segundo, acelera a razón de 4 metros segundo cuadrado.